Hola, buenos días a todos. Empezamos la revisión anual o semianual del coronavirus y cómo está el patio. En principio, lo que vemos respecto en ventana móvil desde el año pasado, desde febrero del año pasado hasta este febrero, vemos pues que seguimos exactamente el mismo patrón. La previsión de mortalidad, pues bueno, sigue las típicas curvas un poco senoidales que deberían tener, esta forma de ballena y luego esta forma de pico en invierno. Y luego tenemos pues un episodio de bajón que nos lleva hasta febrero. En febrero se vuelve a mantener, va subiendo, vuelve a tener un repunte en verano y luego pues va a seguir subiendo como todo el año. Esta diferencia viene a ser lo que serían unas 150, 200 defunciones al día a nivel casi constante desde lo que sería septiembre hasta esta punta de febrero. Y luego, pues bueno, después de carnaval vuelve a haber otro repuntico y después vuelve a haber un bajón porque normalmente las primaveras son bastante cálidas esta temporada o estos años, con lo cual pues se hace un depósito. Vemos que aquí hay un repunte y luego de respecto a lo previsto pues hay menos defunciones de las previstas, pero no hay problema porque enseguida se vuelve a recuperar en un par de meses y se vuelve a coger un ritmo de defunciones pues que es preocupante. Y en este año pues hemos pasado de las 80 y algo a las 110 registradas, pero como los registros del Momo no están todos automatizados, tendría que esperar los datos del INE consolidados, pero bueno, hay que tener un factor de 0,94, una cosa así, con lo cual llegaríamos a los 110 y pico, a los 120.000 defunciones acumuladas desde el inicio de la pandemia, con lo cual habríamos pasado unos 40 y algo mil casos de por medio. Aquí vemos que en España uno de los principales factores de la mortalidad es la temperatura. En temporada fría pues suele pegar un poquito más. En temporada cálida pues también pega duro, caen bastante gente, pero eh, son causas diferentes. Aquí habrá unos casos de los médicos dirán más alrededor de esto, pero tenemos estos puntos y lo que hace COVID pues se suma a estos agravios de aquí y de aquí pues para pegar ese repunte. Reconstruyendo las curvas como hemos hecho en años anteriores, bueno, en ejercicios anteriores, lo que nos pasa es que desde julio de 2021 no se publican los datos de recuperados en hospital, con lo cual perdemos parte del diagnóstico clínico, del cuadro clínico y de las recuperaciones. Con lo cual podemos solo reconstruir nuestros datos en base a las defunciones declaradas y a las infecciones declaradas y consolidadas. En Estados Unidos pues le pasa lo mismo que a todos los países que vamos a ver en esta sesión, que son exactamente la misma curva. Se sigue bien, todo bien, todo bien, de repente hay un repunte pasadas las navidades y se pierde la fidelidad de las curvas, con lo cual hay muchísimo más. Y ahí es donde hay la duda, si hay muchísimos más detecciones que defunciones, o hay muchísimas más defunciones no detectadas que aquí, con lo cual esta curva debería subir bastante o esta debería achatarse bastante, o al revés, toda esta debería ser paralela para poder compararlo. En Bélgica pasa exactamente lo mismo, o sea, no es una cuestión continental, no, es que todos los países está sucediendo lo mismo. Cuando hay una luz de demanda de casos, pues las curvas se disparan y no hay manera de cuadrarlas. Con lo cual, las defunciones siguen un curso, o las defunciones con COVID, detectadas con COVID, tienen un curso, y las infecciones, por lo que sea, que hay más diagnósticos, hay más test, lo que sea, pues sube. En Alemania pasa exactamente lo mismo. En Italia pasa otro tanto, y que cabe tener en cuenta que Italia era uno de los países que tenía unas curvas de lo más fieles posible. En los vídeos anteriores se puede ver que realmente lo clamaban la previsión de funciones con que tenía una correlación fuertísima con lo que eran las infecciones detectadas. Y en este caso, pues es uno de los paradigmas de los países que ha dejado de tener esa precisión. A saber por qué. En España, pues bueno, mientras los casos pues, son escasos, son pocos, la curva está plana, pues bueno, se mantiene un control que parece que es bueno, es suficiente, pero claro, cuando las cosas están estables, pues es muy fácil, porque incluso diciendo un valor aleatorio casi que también se acierta. Pero aquí
cuando hay un repunte severo, pues no hay la misma capacidad de detección en defunciones que en infecciones, por lo cual o se han hecho una cantidad de test muy por encima del normal, que podría ser, o realmente la mortalidad pues debería ser un poco más elevada. Y ahí es donde deberíamos de jugar las cartas. Si se reconstruyeran las curvas de otros países, como por ejemplo en Corea del Sur, pues les ha pasado otro tanto de lo mismo, que cuando ha habido pues una mortalidad mayor, pues se han disparado y no hay manera de casar las curvas. Y en estos momentos hay pues un descuadre bastante grande de cuentas. Francia, otro tanto, un país, en el mismo caso de España, tiene exactamente un pánico terrible, han instaurado las vacunas obligatorias y aún así detectan muchísimas infecciones y se les han disparado las muertes, pero no hay muchos más datos al respecto. Y en general en todo el mundo, que bastante parte de la población está en el hemisferio norte, pues lo que se declara pues es esto, es que hay muchísima más infección. Sin embargo, la mortalidad pues sigue incrementando su curso de forma normal. Lo previsible era que epidemiológicamente pues esta curva se fuera achatando a medida que se iba limpiando pues la selección natural hiciera su paso, porque es lo que se ha dejado hacer, o las vacunas realmente la frenaran, pero no se ha alcanzado ese umbral ni por asomo. Podemos ver que como se ha perdido una fuente de información que era el tiempo de ingreso o los datos de recuperación, no se sabe cuán saturado está el sistema de salud. Antes veíamos que los sistemas muy saturados tenían la gente hospitalizada muy pocos días y con una mortalidad muy elevada. Ahora vemos que todos están exactamente más o menos al mismo nivel de mortalidad, pues en torno a esto, al 0, al 1, al 0 y pico por cien, al 2, al 3, pues bueno, está muy por debajo del 5%. Aquí hay un zoom. Y lo que he tenido que cambiar pues es ver los días que se cuentan hasta la defunción. Parece aparentemente que los días a la defunción en el entorno mundial o en Corea del Sur, pues como que son los mismos. Con lo cual, seguramente estos datos estén corregidos ya por fecha. Te den la fecha de función o de infección trasladada, ya están corregidos y con lo cual no se deben de corregir. Y claro, esto cuando tienes datos de muchos países que se entregan o se consolidan de forma diferente, la interpretación la hace bastante más complicada. En España, por ejemplo, hay unos 30 días desde que se detecta hasta que se produce la muerte, que es una cosa francamente sorprendente. Aquí hay un error, un gazapo, que se me ha colado los datos anteriores, pero bueno, vemos esto, lo que comentábamos de los días. Normalmente hay unos 14 días desde la detección hasta la muerte, como en episodios anteriores. Aquí se ha puesto un dummy porque realmente esto se ha perdido y este dato también se ha pasado por alto. Lo que está sucediendo es realmente que hay dos ramas básicas. La primera es la más importante, yo diría que es Delta. Es la más esparcida por doquier y una de las que tiene bastante divergencia, y la otra que tiene bastante divergencia y también está circulando bastante libremente es Omicron, que está en este color más anaranjado, y luego pues, unas trazas de otras pequeñitas, pues la Delta, Mu y la Lambda y Gamma, que están por aquí debajo. Pero vamos, que copa el podio de contagios lo que sería Delta y Omicron. Con bastante ventaja Delta, pero aún así Omicron parece que va progresando adecuadamente. Y eso es a lo que debemos tener miedo, es esta capacidad que tiene de mutar. Los datos que se facilitan pues se maquillan de optimismo o de sobreoptimismo cuando realmente no deberían de serlo, y hemos pasado una etapa que realmente debemos tener un poco más de precaución y no hacer tanto caso de lo que nos mandan de comunicados oficiales, sino hacer un poco más de autoanálisis y de ser capaces de evaluar el riesgo a nivel subjetivo. Porque realmente no se ve que en ninguna medida haya tenido un efecto espectacular, otro que no sería un confinamiento total y absoluto. El resto de medidas, pues bueno, siguen unas restricciones de no salir de noche, dejar de salir de noche. Lo que parece que tiene un efecto más severo es